Uno podría pensar que los cambios más grandes de la historia empiezan, no sé, con un ejército, con una revolución, pero a veces todo comienza con algo mucho más simple y a la vez más poderoso, una sola voz. Una voz que clamaba desde el desierto. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de esa voz y a descubrir por qué su mensaje, un mensaje de preparación, resuena con una fuerza increíble hasta el día de hoy. A ver, cuando uno escucha preparar el camino para un rey, ¿qué se imagina? ¿Alfombras rojas? ¿Grandes desfiles? Bueno, aquí hay que olvidarse de todo eso. En esta historia, preparar el camino era algo mucho, mucho más profundo, más radical. Se trataba de transformar por completo un desierto. Ojo, no un desierto de arena y rocas, sino un desierto espiritual. Y toda esa tremenda misión recayó en los hombros de un solo hombre. Y como suele pasar en las grandes historias, no, esto no empieza con un estruendo ni con fuegos artificiales. No. Comienza casi en silencio, con un susurro de esperanza en el lugar más inesperado de todos. El hogar de una pareja ya anciana, pero llena de piedad. Para entender bien de qué va todo esto, es clave que nos pongamos en contexto. Pensemos en la situación de Israel en ese momento. Espiritualmente hablando, era una época bastante oscura, de mucha confusión. Pero, incluso en la noche más cerrada, a veces hay un punto de luz. Y ese punto de luz era una pareja, un sacerdote, Zacarías, y su esposa, Elizabeth. La historia los describe como justos. ¿Qué significa eso? Que eran gente que contra todo pronóstico mantenía viva esa llamita de la esperanza, la convicción de que algo grande estaba a punto de pasar. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque fíjense en esto, un ángel aparece con una noticia que cambia la vida, una noticia increíble, y tenemos dos reacciones que son como el día y la noche. Por un lado, Zacarías, un sacerdote, un experto, un hombre lleno de conocimiento de las Escrituras, ¿y qué hace? Duda. Se pone a pensar en la lógica, en sus limitaciones, soy viejo. Pero por otro lado tenemos a María, una jovencita que responde con una fe absoluta. Ella no piensa en sus limitaciones, sino en el poder de Dios. Vaya lección sobre cómo funciona la fe, ¿eh? No se trata de saberlo todo, sino de confiar. La respuesta del ángel a la duda de Zacarías es para ponerle la piel de gallina a cualquiera. Es básicamente como si le dijera, un momento. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Y se presenta, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Pensemos en el peso de esas palabras. Este no es un mensajero cualquiera. Es Gabriel, el mismo que le había dado la profecía a Daniel 500 años antes. Y ahora estaba de vuelta, anunciando que esa promesa por fin se iba a cumplir. Queda claro que el cielo definitivamente estaba en movimiento. Y por esa incredulidad, Zacarías paga un precio. Y lo paga al instante, se queda mudo. Pero ojo, esto es mucho más que un simple castigo, es una señal potentísima. Piénsenlo, el hombre cuya voz era fundamental en el templo, el que dirigía al pueblo en la oración, de repente no puede hablar. Imagínense la escena, sale del lugar santísimo con el rostro iluminado por ese encuentro celestial, pero de su boca no sale ni una sola palabra. Su silencio se convierte en un mensaje en sí mismo, y ese silencio iba a durar justamente hasta que la promesa se hiciera realidad. Y el tiempo pasó, la promesa se cumplió, y el niño, Juan, nació. Pero para que este niño se convirtiera en la voz que iba a sacudir a toda una nación, su formación no iba a ser en las grandes ciudades, ni en las prestigiosas escuelas de los rabinos. No, iba a ser forjado en el lugar más austero, más solitario y más duro que uno pueda imaginar. Verán, desde su nacimiento, Juan fue dedicado a Dios bajo un voto muy especial, el voto de Nazareo. Y esto no es como quien decida hacerse vegetariano o apuntarse al gimnasio, para nada. Era un compromiso total, de por vida. Significaba vivir de una manera radicalmente diferente al resto del mundo, completamente apartado de los lujos, de las comodidades, enfocado en un único y absoluto propósito divino. Y su vida era el reflejo perfecto de esa consagración. Cada detalle lo gritaba. Su ropa no era de lino fino, sino un manto de pelo de camello, como los profetas de antes. Su comida no venía de mercados, sino de lo que el desierto le daba, langostas y miel silvestre. Todo, absolutamente todo en su vida, apuntaba a una sola cosa: forjar un autocontrol de hierro y una dependencia total y absoluta de Dios.
justo lo contrario de la sociedad de su tiempo, que andaba muy metida en el lujo y las apariencias. Y aquí hay un punto que es importantísimo entender. Juan no se fue al desierto para escapar del mundo o para esconderse. Para nada. Para él, el desierto fue su escuela, su universidad y su santuario. Todo en uno. Mientras los jóvenes de su edad estudiaban con los grandes maestros en las ciudades, él tenía otros profesores, la naturaleza y Dios mismo. La tierra seca y agrietada a su alrededor le hablaba del estado espiritual de Israel. Y el cielo estrellado por la noche, bueno, ese era el recordatorio constante de que las promesas de Dios, a pesar de todo, seguían en pie. Entonces, después de años de silencio, de preparación en la soledad, ese hombre, forjado por el sol y el viento del desierto, por fin emergió. El tiempo de aprender en silencio se había acabado. Había llegado el tiempo de clamar. Y su mensaje era increíblemente directo, corto pero potentísimo. Fue como una descarga eléctrica que recorrió a toda la nación. ¿Y por qué tanto impacto? Porque esa esperanza, esa promesa que llevaban esperando por generaciones, de repente, gracias a su voz, se sentía cercana, real, inminente. Y la reacción de la gente fue masiva. De todas partes, de todas las clases sociales, ricos, pobres, todos corrían al desierto solo para escuchar a ese hombre extraño. Y su llamado a la acción era claro, el bautismo. Pero, a ver, no se trataba solo de meterse al agua y ya. No. Era un símbolo superpoderoso que implicaba 3 pasos bien claros. Primero, reconocer la contaminación del pecado, admitir los errores. Segundo, y clave, arrepentirse de corazón, tomar la decisión firme de cambiar de rumbo. Y tercero, ese bautismo en el río Jordán era el símbolo externo, la señal pública de que por dentro algo se había limpiado, de que estabas empezando de cero. Su estilo, su forma de hablar sin pelos en la lengua, recordaba muchísimo al de un antiguo y legendario profeta, Elías. A Juan no le daba miedo nadie, ni los reyes ni los sacerdotes. Señalaba la corrupción allí donde la veía, sin importarle las consecuencias. Sus palabras eran como un bisturí afilado, cortando directamente hasta el hueso de los problemas que la sociedad prefería ignorar. En esencia, se convirtió en la conciencia de la nación. Pero ojo, el mensaje de Juan no se quedaba solo en un «siéntete mal por lo que hiciste». No, él iba mucho más allá. Exigía pruebas, evidencia real, tangible, de que ese cambio interior era de verdad. Y si hace falta una prueba de su increíble valentía, solo hay que ver lo que pasó cuando aparecieron los líderes religiosos, los fariseos y saduceos. Cualquiera se habría intimidado, pero Juan ni se inmutó. Vio a través de su fachada, entendió perfectamente que su supuesto arrepentimiento era puro teatro, solo para la foto, y los enfrentó directamente, con una de las frases más duras y directas que se puedan encontrar en las Escrituras. Y aquí está el meollo de todo el asunto. El choque frontal. Ellos llegaban muy seguros de sí mismos, con su gran argumento. Somos hijos de Abraham. Básicamente, confiaban en su linaje. Pero Juan les tira una bomba que les desmonta todo el argumento. A Dios no le impresiona tu árbol genealógico, le importa tu carácter. Lo que se exige no es un título heredado, sino una vida que demuestre un cambio real. Una vida de bondad, de honradez, de fidelidad. Y lo increíble de su mensaje es que no se quedaba en ideas abstractas o teología complicada. Era súper práctico. A los recaudadores de impuestos, que eran famosos por corruptos, les decía, no cobren de más, dejen de estafar. A los soldados, no abusen de su poder, no usen la violencia injustamente. Para Juan, el arrepentimiento se tenía que ver en el día a día, en el trabajo, en la calle, en cómo tratas a los demás. Era un llamado a un cambio de carácter total y real. El ministerio de Juan en realidad fue bastante corto, pero su legado es gigantesco. Y si tuviéramos que resumirlo todo en una idea, sería esta. Él nunca, jamás quiso ser el protagonista. Su misión, su único propósito, fue siempre ser el telonero, el que prepara el camino para alguien infinitamente más grande que él. Esa imagen que usaba, la del hacha ya puesta en la raíz de los árboles, es brutalmente directa. ¿Qué quería decir con eso? Que el tiempo de las apariencias se había acabado. Transmite una sensación de urgencia total. El mensaje es clarísimo. A la hora de la verdad no importan las hojas, o sea, la religiosidad externa. Lo que de verdad cuenta es la raíz, es decir, el carácter. Un árbol se conoce por sus frutos.
Y una vida sin buenos frutos, advertía Juan, está en un peligro inminente. No hay tiempo que perder. Y es que Juan siempre tuvo clarísimos sus propios límites. Él mismo lo decía. Miren, mi bautismo, el que yo hago con agua, es solo el primer paso. Es para el arrepentimiento. Pero inmediatamente después apuntaba hacia alguien más, alguien que vendría después de él, con un poder inmensamente mayor. Él no iba a bautizar con simple agua. Su bautismo sería con Espíritu Santo, para dar vida nueva, y con fuego, para purificarlo todo de raíz. Y aquí es donde la misión de Juan se vuelve eterna, atemporal. Su trabajo, ese de preparar a un pueblo a través del arrepentimiento y de un cambio profundo de carácter, se convierte en un modelo para siempre. La idea de fondo es que este tipo de preparación es el que se necesita en cualquier época, cada vez que se espera un encuentro divino. El principio es el mismo, no cambia con el tiempo. Al final, el mensaje de Juan es como un terremoto que lo derriba todo. Todas las excusas, todas las apariencias. Deja claro que no importa tu familia, ni tus títulos, ni los rituales que cumplas. Su mensaje apunta directo al corazón y sobre todo a cómo vivimos cada día. Y eso nos deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que no es para la gente de hace 2000 años, sino para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Si la verdadera preparación consiste en transformar el carácter, entonces, ¿qué significa estar preparado hoy?